tenemos entonces lo que es el turismo rural, ¿verdad? Y el turismo rural basado en un territorio rural, ¿verdad? Que ese es el primer fundamento. Pueden ser producto, el producto puede ser de cualquier cosa que yo dé en la ruralidad, ¿verdad? Cualquier cosa, gastronomía, aventura, bienestar, naturaleza, cultura, tradiciones, agricultura, ¿verdad? Cualquiera. Y puede ser una familia, un grupo empresarial, como mencionábamos, de cualquier tamaño. ¿Verdad? Porque así lo hemos visto y si nosotros buscamos turismo rural y nos pueden aparecer grandes, pequeñas, de todo tamaño empresas, ¿verdad? Y yo sé que en El Salvador, pues también hay grandes empresas ya participando de turismo rural, ¿verdad? Yo fui a una que tiene un tour de chocolate, creo que en la costa, pero más bien del lado occidental, ¿verdad? Entonces, ese es turismo rural, desarrollado por una gran empresa, ¿verdad? Y después, entonces tenemos el turismo comunitario. Aquí la diferencia que yo llamo turismo comunitario es cuando hay una gestión autónoma organizada por un grupo comunitario, ¿verdad? Como ustedes, como los CDTs, ¿verdad? Que ustedes son familias, vecinos, o cooperativas, hay asociaciones, ¿verdad? Pero siempre es como en forma organizada y pensando pues en el bien colectivo. Muchas veces lo que nosotros nos encontramos en los grupos de turismo comunitario, de que son igual los líderes comunitarios los que se involucran, los que se preocupan que haya agua, que haya electricidad, que se cayó un puente, entonces vamos todos a arreglarlo, que incluso en temas de solidaridad, que hay mucha lluvia, que hay una inundación, vamos todos a ayudarnos, ¿verdad? Entonces, ya de per se, la gente que trabaja en turismo comunitario es también gente solidaria, ¿verdad? Es uno de los principales. Y fundamental, generalmente sí se refiere a los valores humanos, ¿verdad? ¿Cuáles son los productos? No es únicamente, y esto es también un mito, ¿verdad? Que el turismo comunitario únicamente tiene productos de cultura, ¿verdad? O productos de gastronomía, o productos de sus tradiciones, o productos de compartir. Sí, eso sí, porque la gente necesita comer. Entonces, por eso yo les dije que la gastronomía para mí es uno de los mejores productos, que además de que es más rentable y necesarios, porque la gente siempre va a querer comer. Entonces, es desarrollar una experiencia, no únicamente vender el plato, sino desarrollar al lado toda la experiencia. Si yo puedo ir a colectar ese maíz con la gente, venir y moler el maíz, pasarlo por la molienda, luego amasarlo y luego que me hagan la pupusa ellos y luego se la coman, digamos, todo ese proceso, eso es un valor agregado increíble y a ellos les va a encantar, ¿verdad? Porque eso es una de las cosas que yo más hago, ¿verdad? Entonces, y sí sé que funciona. Entonces, el turismo comunitario es cuando es esa gestión autónoma, entonces organizada por el grupo, y el producto puede ser cualquiera. Y es aquí donde yo les quería contar también de que nosotros vendemos naturaleza. Entonces, incluso nosotros en el 2002 organizamos un curso de guía naturalistas. Incluso lo dimos solo en inglés y los huilas, los niños, los chicos jovencitos, porque eran jovencitos de comunidades, recogimos a 20 chicos y anduvimos en diferentes zonas de vida de Costa Rica para que aprendieran a ser guías naturalistas, ¿verdad? Entonces, y les dimos el curso en inglés. Durante 3 meses estuvimos rondando, digamos, 3 comunidades y los chicos aprendieron inglés, por lo menos, y ahí de vez en cuando me los topo yo guiando en sus comunidades, algunos, como siempre todos, ¿verdad? De los 20 pues quizá la mitad, ¿verdad? No todos siguieron ese camino, otros están haciendo otras cosas, pero por lo menos sí se puede, y en naturaleza, ¿verdad? Que a nosotros nos decían, es que el turismo comunitario es más de cultura. No, no, no. Nosotros en naturaleza, y por eso es también que nosotros en turismo comunitario, en turismo rural, pues seguimos también las indicaciones de lo que están promocionando en el exterior, digamos, en las ferias, y yo sé em, que me decía Silvia que bueno, que como El Salvador está replanteando sus productos y haciendo trabajo de planificación, muy inteligentemente yo creo que es mejor saber a dónde quieren ir con todos estos planes que están haciendo y qué les dicen las comunidades para luego lanzar la marca afuera
y responder, ¿verdad? Entonces, yo siento que va a estar muy dirigida a lo que es turismo rural comunitario también. Y de ahí nuestros países tan ricos en naturaleza y sol y playa, pues eso es lo que también tenemos que estar dirigidos. Entonces, ese es turismo comunitario. Y turismo rural comunitario, pues es simplemente cuando yo uno la comunidad a la ruralidad, entonces lo llamo así. ¿Verdad? Entonces, lo llamo turismo rural comunitario. ¿Por qué? Porque las ciudades también pueden hacer turismo comunitario. También en la ciudad, o sea, yo puedo tener un grupo de jóvenes que quieran, dar a conocer, pues, la cultura en sus comunidades, o sea, en sus barrios, en sus barriadas, en San Salvador, por ejemplo. Y resulta que entonces que ellos van a hacer una asociación. Eso es turismo comunitario, ¿verdad? También. Entonces nosotros tampoco podemos dejar por fuera a las ciudades, ¿verdad? Cuando ellos quieren hacer turismo comunitario, pues lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, en forma, en forma y para ir resumiendo, el turismo comunitario, la comunidad local tiene el control del territorio, ¿verdad? Participa en el desarrollo, maneja los recursos y lleva implícito un fuerte sentimiento de identidad y amor por su cultura. Entonces, esto facilita que ustedes también integren, porque siempre va a haber gente que no trabaja, ¿verdad? O sea, yo no puedo románticamente hacerse tan romántica de esperar de que toda la comunidad va a participar. Hay una gente que trabaja más que otra, así es la vida. Hay, incluso ustedes pueden hacer un grupo o ya lo están experimentando dentro del CDT. Hay unos que trabajan más que otros, es así es. Y quizás aquí en esta participación, en esta capacitación, hay unos que están y otros que no están, ¿verdad? También. Entonces, pero entonces aquellos que estén van a tratar de hacer partícipes o de darle la oportunidad a aquellos que quizás sean un poco más tímidos o que quizás pues no les guste pues participar tanto. Entonces, pues eso es ustedes como líderes de los CDTs, tratar de ver cómo se distribuye. Y sí que entonces ya reciben a los turistas y ven que los turistas están preguntando muchos por desayunos o están preguntando muchos por artesanías. Si ustedes conocen a personas, familias que hacen artesanías, entonces es ver cómo estimular para tener presente o evidente esas artesanías y que los turistas las puedan ver y comprar, pues ese es el objetivo, ¿verdad? También entonces generar. De eso se trata cuando hablamos de una distribución proporcional, ¿verdad? Entonces, eso es turismo comunitario. Turismo comunitario lo podemos ver, bueno, esto es algo como un poco más teórico porque tienen componentes teóricos, estratégicos y operativos. ¿Verdad? Pero entonces, ahora que estamos en el tema de planificación, ¿verdad? Que es lo que estamos trabajando, haciendo ustedes los planes, los inventarios y los proyectos, ¿verdad? Que van a quedar planteados para desarrollarse pues a futuro, es eso, es ver cómo ustedes se están autoorganizando, cómo ustedes están bajo la modalidad autogestionaria, ¿verdad? Porque ustedes son autogestiones y esa autogestión es una de las principales características del turismo comunitario. Y si hay acuerdos con diferentes niveles, lo que yo les decía, acuerdos multiniveles es que unos hacen unas funciones, otros hacen otras y otros participan más que otros. Y sobre todo apoyarse mucho pues en las redes territoriales de la comunidad y también esto implica alianzas estratégicas con otros, ¿verdad? Entonces, hay diferentes componentes operativos, componentes del turismo comunitario. Pero bueno, básicamente estamos en el componente estratégico, lo vamos a utilizar como una estrategia donde todos los productos de sus comunidades pues los vamos a vender. Eso es lo que queremos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las principales motivaciones? Esto es un libro que nosotros tenemos, lo puedo compartir. Yo trabajo para el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural con base en España y bueno, trabajamos los países de Iberoamérica, pero hicimos esta publicación de este libro y
lo que yo quise hacer para publicar en ese libro fue saber qué daba el éxito y por eso es tan importante. Cómo estas personas de turismo rural y de turismo rural comunitario, cómo eran exitosas, ¿verdad? Para yo poder transmitir a las demás personas y que se generen capacitaciones como pues, los principales consejos que ellos me dieron, ¿verdad? Entonces hice toda una investigación en Costa Rica, pasamos una entrevista, ¿verdad? Entonces, esto fue los resultados y se los quiero compartir para que, por si ustedes se pueden ir identificando, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, Marielos, perdón, sí, antes de que pases a los resultados, Moira Cruz tiene la mano levantada y hay una pregunta de Mélida que dice qué tipo de turista demanda más este tipo de turismo. ok, ok, Moira, perdón, Sí, hola. yo no sé por qué no Estaba estoy viendo pensando, las manos. oye, escuchando su charla, estaba pensando que es claro que para que el turismo comunitario funcione deben de haber como ciertos pilares que lo sostengan. Y creo que uno de ellos son los recursos con los que cuenta la comunidad, ¿verdad? Y que se puedan ser explotados. El patrimonio que ahí exista, la historia que tenga como para darle esa potencialidad y por supuesto la comunidad misma, los empresarios que estén en la zona, más la comunidad que ahí vive. Pero estaba pensando yo, por ejemplo, pensando en las playas locales nuestras, que hay Ujú, una falta de conciencia a veces de los seres humanos de no guardarnos la basura, por ejemplo, en nuestra carretera, sino que la ujú, tiramos ahí. Y eso, pues ya sabes tú todo el problema que se genera, ¿verdad? En los lugares que tengan potencial turístico. Entonces, la pregunta es, en su experiencia en Costa Rica, ¿quiénes y cómo deben de involucrarse para que realmente esto funcione a la menor brevedad posible, ¿no? Porque si la comunidad no responde, si los empresarios sí hacen el empuje, pero la comunidad no responde, es más lento el trabajo. No digo que no va a funcionar, pero es más lento y a veces es como desgastante. Entonces, sí quisiera escuchar un poquito sobre la experiencia de ustedes como para que todos arrancaran, quiénes y en qué medida estuvieron involucrados para hacer funcionar y hacer una toma de conciencia, digamos, como globalizadas en zonas para que se pudiera potenciar rápido, porque Costa Rica tiene un crecimiento turístico bastante fuerte y fue un boom rápido, ¿verdad? Que tuvieron acelerado. ujú. Bueno, Como, perdón, sí. como guía turístico, pues la experiencia que he tenido, sí, hay muchas comunidades que se quieren incorporar, pero la valorización de las empresas a veces no se da cuando hacer la valorización del guía. Los esfuerzos están, pero a veces es bien difícil afrontar tanto al tour operador como guías. Con mi experiencia me ha tocado vivir eso y a veces uno no tiene como decir, ¿qué más te voy a seguir apoyando? Pero cuando se hace una valorización del trabajo del guiado, se potencia más porque nosotros conocemos el territorio y a veces eso es lo que no se hace. Estoy haciendo este comentario porque en las comunidades hay muchos que dicen, hey, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me trató así? Y eso uno lo vive dentro de la interacción en las comunidades rurales. A veces uno conoce las personas y uno busca a esas personas para que le ayuden a, a dinamizar, ¿no? Porque ellos conocen mucho más que uno. Y esa es Ujú, la experiencia que he vivido cuando ya se habla del turismo rural. Y eso ujú, quería compartir eso para que también se vaya tomando en conciencia de que preparar a lo que es el turismo comunitario o rural para poder eh, crecer, así como se está viendo el crecimiento de nuestro país y crear esos guías comunitarios, lo veo bastante auge, que sí hay muchos que quieren participar, pero no todos quieren jalar la carreta.
y esto, el crecimiento se va viendo y dije, oye, ¿qué pasó? Ah, me quedé, ¿verdad? Pero esto es bastante auge. Yo acabo de estar en Costa Rica y sí, hay valorizaciones que sí se toman en cuenta. Anduve allá por el Limón y el Parque Nacional que está ahí, muy bonito. Pero a la manera, solo como usted está en Costa Rica, estoy comentando esto. Soy guía turístico local en la zona oriental del país. Y uno afronta diferentes maneras de contribuir, pero también en nuestro territorio hacer la valorización de cada uno de los componentes que uno está tratando de luchar y hacer. Es importante tomarlos ellos un poquito más en cuenta, pero también hacer la valorización económica que a veces no se toma en cuenta. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. En realidad tienen los dos pues mucha razón y gracias por la experiencia. El tema del reto, bueno, nosotros aquí tenemos también el reto de los desechos. De hecho, es una de las, o de los residuos, ¿verdad? Es uno de los retos mayores que existe dentro de turismo, ¿verdad? Bueno, dentro de la sociedad misma. Y es eso, es que nosotros no tampoco podemos, los que estamos en turismo, pues, obviar a todo lo que pasa en toda la sociedad, ¿verdad? Conjunta, porque de ahí, compartimos pues, el mismo territorio para desarrollar todo el tema de turismo. Lo que ha variado un poco aquí en Costa Rica, a mi juicio, pues es un poco la educación ambiental que se genera a través del sistema público, ¿verdad? De las escuelas con los niños que llegan a educar a sus papás y a sus mamás, ¿verdad? Increíblemente, pero así, así ha pasado, ¿verdad? Los niños llegan y son los mismos niños que empiezan a educar a papás y mamás para el tema de, por lo menos, no necesariamente, pues, la reducción, que para mí es, pues, una de las principales, digamos que respuestas a cómo lidiar con tantos residuos, porque compramos más de lo que necesitamos y también que no sabemos necesariamente cómo comprar sin tanto envoltura, sin tanta botella, sin tanta plástico, ¿verdad? Entonces, pues ese es falta mucha sensibilización, ese es uno de los principales problemas. Y bueno, y esas son medidas que se toman con el tema de sostenibilidad, por eso es que no queremos y hemos hablado tanto del tema de sostenibilidad porque nosotros como empresarios turísticos, lo primero, por ejemplo, que hay que hacer ahí es saber hacer compras planificadas. Entonces, si yo tengo un restaurante o un comedor o yo me dedico a la gastronomía, es saber, bueno, voy a comprar esto y esto y cómo hago para comprar lo mínimo o lo que necesite, ¿verdad? Y cómo si es en grandes envolturas, ¿verdad? No pequeñitas envolturas que producen más plástico, en botellitas chiquititas, por ejemplo, o en envolturas pequeñas, la salsa de tomate así pequeñita, sino es cómo es que yo dentro de mi menú, y eso es lo que se está tratando también, es voy a la feria de los agricultores y puedo meter toda una canasta y de ahí desarrollo pues todos los productos. Y de ahí desarrollo pues y preparo toda lo que le voy a dar de comer a mis turistas, ¿verdad? Si es posible, lo más cercano que yo pueda, bueno, ustedes que tienen al cerca al mar y que, bueno, que esa es la gastronomía tan grande que tienen, ¿verdad? En el tema de mariscos y de pescados, ¿verdad? Entonces es agregar cosas donde no se genere pues tanto desecho. Sí, el tema de desechos, de residuos, que nosotros lo que encontramos, que la gente tira, eso es un gran reto. Eso es un gran reto y lo tenemos, pues lo tenemos y para mí únicamente a través de la educación, y aquí se han hecho pues programas, las organizaciones no gubernamentales, mucho trabajo con los niños, que sea transversal, no únicamente en sus escuelas, sino también en grupos. Los guías, ¿verdad? Nos organizamos para hacer eventos de educación ambiental, muchos guías en la temporada baja
hacen programas de sensibilización, pero sí es un gran reto que tenemos. Y doña Moira, que nos contaba, completamente de acuerdo con los pilares, ¿verdad? Que usted mencionó, pilares fundamentales, ¿verdad? Que hemos estado también mencionando aquí, de patrimonio cultural, de recursos, de patrimonio natural, y saber bien lo que tenemos. Y si es posible, cuando ustedes hablen de producto, saber qué les diferencia, qué les hace una diferenciación dentro de su comunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Para no competir entre ustedes mismos, ¿verdad? Porque entonces ponerse como un poquito de acuerdo. Pero sí es un gran reto, es que digamos que tampoco es que aquí en Costa Rica se haya descubierto como la solución. Yo no podría decir que aquí está todo, no, señor, aquí tenemos mucho trabajo por hacer todavía, mucho trabajo por hacer, eh, pero se ha avanzado, pues por eso, por el tema de educación. Entonces ahí, educación, programas de sensibilización. Por ahí sería, digamos, que lo que yo puedo decir y lo que yo he visto que se ha hecho aquí. Ujú. Ok, bueno, entonces, ¿cuáles son las principales motivaciones? Perdón, queda pendiente la pregunta de Mélida, ¿qué tipo de turista demanda más este tipo de turismo? Perdón, ¿qué tipo de turista? Bueno, aquí nosotros hemos visto que es el turista que le gusta más servicios personalizados. Son personas más interesadas siempre en naturaleza, y hemos descubierto que los que están interesados y que les gustan las aves, por ejemplo, les gusta también compartir con la comunidad. Son turistas que no necesariamente, o sea, que les gusta la calidad de los servicios también. No es que ya porque vienen a hacer turismo comunitario, son gente sencilla, ¿verdad? O sea, también les gusta un poco el confort, ¿verdad? Entonces, tienen alto poder adquisitivo, es decir, que pueden pagar, ¿verdad? Porque ellos vienen en Costa Rica, ustedes saben que es un país caro, y ellos ya cuando llegan aquí ya saben, ¿verdad? Que van a pagar caro porque así es, ¿verdad? Y así es, tienen que pagarlo porque así es, el país es caro. Entonces, pero entonces, si pagan caro, entonces van a demandar un servicio caro. Es decir, un plato bien presentado, no en cantidad, ¿verdad? Bueno, yo me he dado cuenta, ¿verdad? Trabajando con los dos mercados, el europeo come cantidades más reducidas, quizás más tiempitos, pero cantidad más reducida, no. Y el estadounidense cantidades más amplias, ¿verdad? Entonces, pues varía mucho, pero entonces, eso lo vamos aprendiendo conforme, lo hemos aprendido, ¿verdad? Conforme han venido. Pero entonces sí son personas de alto poder adquisitivo, personas con servicio personalizado, exigentes para los servicios, les gusta la puntualidad, les gusta lo que dice en el papel que se les vendió, eso es lo que hay que darles, ¿verdad? No, ni más, bueno, más sí, pero mientras que no le robe tiempo a otra cosa, ¿verdad? Pero menos de lo que dice en el papel que el tour operador les vendió, no se puede. Después, a ellos les gusta pues ese trato, a pesar de que no hablen el idioma, pero el contacto con el local, ¿verdad? Les gusta. Y si hay niños o personas adultas, digamos, dentro de la oferta, eso también les gusta mucho, que ese contacto, ¿verdad? Pero les gusta dormir en una buena cama, con calidad, ¿verdad? Entonces, porque por ejemplo, a la hora de la verdad, tampoco les gustan dormir como nosotros, ¿verdad? Que nos acostumbramos, que si entra un insecto a la casa, porque tengo abierto para que se ventile, ¿verdad? No, ellos hay que tenerles como cerradito, si hay bien ventilado, y que no entren los insectos, por ejemplo, una cosa así. Entonces, el tema de calidad. Entonces, en este tema, y si respondemos o estamos vendiendo, ¿verdad? Porque aquí en Costa Rica, ¿verdad? Como ya se vende un poquito el tema de turismo sostenible o responsabilidad con ambiente, y ve que si no se está haciendo, que si yo no les menciono de cómo vamos a tratar los desechos, de que no vamos a, por ejemplo, les decimos a mis turistas, no vamos a comprar plástico, vamos a estar rellenando las botellas de agua, ¿verdad? Porque tenemos que tomar mucha agua. Entonces, siempre, y si bueno, a las agencias de viajes les decimos a los mayoristas que traigan su botella de agua, que traigan ya su botella para rellenar,
¿verdad? Entonces, para evitar, otra vez lo mismo, evitar la compra de plástico. Y es que el plástico se recicla, sí, pero ¿cuánto cuesta reciclar una botella? ¿Verdad? Entonces, es evitar. Entonces, eso es como la planificación en el tema de este turismo sostenible, pues es muy importante, pues, la planificación. Entonces, más o menos ahí, por ahí van, pero a nosotros son los europeos. El mercado europeo es el que más responde a turismo rural y turismo rural comunitario. Ujú. Ok, ¿alguna otra pregunta o continúo? Sí, ok, bueno, entonces voy a seguir. Las motivaciones y objetivos del emprendedor o la emprendedora con éxito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ellos quieren? ¿Por qué desde el principio decidieron, tomaron la idea de hacer un proyecto en turismo rural o en turismo rural comunitario? Bueno, porque dijeron, necesitamos generar nuestro propio empleo y teniendo ese proyecto, pues tenemos nuestro propio empleo, vamos a darle también este empleo a la familia y si es posible a la comunidad. Y muchos de ellos pues ya tienen personas de la comunidad trabajando en el proyecto, ¿verdad? Les gusta heredarlo y una de las cosas es que no se quieren ir de sus comunidades, ¿verdad? A buscar trabajo donde haya en otro lado, ¿verdad? Muchos de ellos fueron agricultores, pero ustedes saben, no sé si tenemos agricultores hoy, pero aquí en el grupo, pero es una de las actividades que más retos genera en la sociedad y una de las actividades pues más, a veces más difíciles, ¿verdad? Que ponen todos los ingresos en un producto y de repente hay mucho producto y no lo pudieron vender y tuvieron pérdidas. Cosas así, hay muchas desmotivaciones. Entonces el turismo vino a ser y históricamente pues un complemento en el ingreso familiar, ¿verdad? Entonces eso es, y evitó que se fueran de la comunidad para ir a buscar pues trabajo. Entonces, definitivamente es una de las motivaciones, evitar la migración. Otra de las motivaciones es porque querían seguir con el modelo que aprendieron, ¿verdad? De sus papás, de sus mamás, con tradiciones campesinas, tener su propio alimento, bueno, el tema de seguridad alimentaria, que es uno de los grandes temas que nosotros tocamos, y bueno, y por eso yo trabajo mucho el tema de gastronomía con comunidades para turismo, porque ellos mismos van valorando muchos los productos y se evita que compren de otras regiones los productos agrícolas, ¿verdad? Porque esa es una de las principales ideas. Generar la gastronomía para los turistas de los productos principales que yo tengo, o entre más cerca, mejor, ¿verdad? En el radio de acción de la comunidad o comunidades cercanas. Y eso también ayuda a que yo genere, les compre a ellos, ¿verdad? Se los compre. Entonces, en vez de ir a vender a la feria o de venderlo a un supermercado, se los compro para mis turistas, a los productores locales, ¿verdad? Que eso es una de las principales. Todas esas son parte de la filosofía del turismo comunitario, además de, bueno, de que seguir con su estilo de vida simple, porque eso es lo que comparten con las personas. Como yo les dije, muchos de esos líderes comunitarios les interesa esto para poder dar un beneficio comunitario, para poder generar una conciencia ambiental en la comunidad, para poder hacer esa revalidación o revitalización cultural. Y únicamente, este tema de la autogestión con locales es lo que yo les estoy contando, ¿verdad? Potenciar un poco lo regional o tratar de favorecer a la región, tener un control más endógeno, que es decir, más propio, que genere una palabra muy importante dentro de los productos, que es autenticidad, ¿verdad? Como yo les decía, entre más auténtico sea mi producto, más representativo de donde soy, entonces pues es más valioso. Y también a ellos les gusta mucho generar esa experiencia local con el turista. Generalmente en turismo comunitario vemos cierto que necesitan o emplean otras personas de las comunidades, pero la mayoría de personas les gusta ofrecer el servicio ellos directamente con el turista, ¿verdad? Entonces, eso es importante, pues una de las principales motivaciones.